Dejen la política fuera de los videojuegos. Es un deseo 100% comprensible. Cuando escuchamos la palabra política en la actualidad es casi inevitable pensar en guerras culturales, bandos peleándose en internet y debates tóxicos que solo nos drenan la energía. Pero vale la pena preguntarnos, ¿es realmente posible crear una obra que solo sea un juego? La realidad es que los videojuegos no nacen de un vacío de códigos y píxeles. Como cualquier otra forma de expresión, son creados por seres humanos. Personas que de manera consciente o inconsciente tienen una forma o una visión muy particular sobre cómo debería de funcionar el mundo que están creando. Hoy vamos a diseccionar este debate, pero apagando todo el ruido exterior. No vamos a hablar de funas, de polémicas pasajeras ni de discusiones vacías, vamos a ir mucho más profundo. Analizaremos cómo el simple acto de presionar un botón, gestionar un recurso o incluso decidir qué significa ganar una partida ya es en sí mismo una declaración de principios. Desde las protestas a todo volumen de los RPGs más famosos hasta el consumismo silencioso de los simuladores más adorables. Hoy vamos a entender por qué todo diseño de juego es en el fondo una postura frente a la vida. Prepara tu café, toma asiento y guarda tu partida. Bienvenido a Flora Save Point. Capítulo 1. La política como código fuente. Antes de que alguien encienda las antorchas en los comentarios o se nos acuse de querer arruinar el gaming en este canal, hagamos una pausa, una muy necesaria. Cuando decimos la palabra política, sé que inmediatamente se piensa en debates tóxicos o en guerras culturales o incluso en debates ideológicos, pero aquí nos referimos a algo mucho más profundo, la visión del mundo de quien crea un juego. Para entender esto, pensemos en cómo funciona el mundo real a través de sus reglas. Todo sistema tiene reglas, y estas reglas generalmente reflejan los valores de quien las escribe. En el derecho, por ejemplo, los principios como la inmediación, que obliga a un juez a estar presente en una audiencia, o la celeridad, que exige que los procesos se resuelvan lo más rápido posible y sin retrasos innecesarios. Si se prioriza la celeridad, se valora el tiempo de las personas por encima de la burocracia y los trámites innecesarios. Las leyes son en esencia un reflejo de nuestra moral colectiva. En los videojuegos ocurre exactamente lo mismo, pero a través del diseño. Las mecánicas son las leyes que existen en este mundo virtual, y son estas leyes las que dictan cómo se debe ganar, cómo se sobrevive y qué tipo de comportamientos son valiosos en este universo. Para entender por qué este diseño de reglas es tan poderoso y nos atrapa tanto, tenemos que hacer un puente hacia la psicología. A mediados del siglo pasado, el psicólogo Skinner demostró con su teoría del condicionamiento operante que el comportamiento humano y animal se moldea a través de un sistema básico de recompensas y castigos. Si premias una acción, la persona siente satisfacción y por tanto la va a repetir. Si la castigas o la ignoras, la persona deja de hacerla. Las mecánicas de los videojuegos de un modo u otro son el condicionamiento operante de Skinner trabajando en tiempo real sobre nuestro cerebro. El juego te entrena para que pienses y actúes, pero bajo su propio sistema legal. Déjame ponerlo en un ejemplo muchísimo más sencillo. Piensa en las acciones que un juego te permite realizar para interactuar con su mundo. Si, por ejemplo, el botón de interacción más útil que tienes sirve para disparar un arma, la ley suprema de este mundo es que los conflictos se resuelven a través de la violencia. El juego te va a premiar con puntos de experiencia, ítems y pantallas de victoria por obedecer esta ley. Pero, ¿qué pasa si cambiamos las reglas? Si un juego te quita puntos, te da un final malo o hace que el mundo se vuelva mucho más oscuro por lastimar a otros, y en cambio te premia con mejores recursos por dialogar, usar el sigilo o cultivar una granja comunitaria, te está imponiendo un sistema de valores completamente distinto. Cuando un desarrollador decide que la única forma de avanzar es cooperando con otros jugadores o por el contrario, que acumular dinero a costa de los demás te hace invencible y te permite evadir las consecuencias de tus actos, está estableciendo una regla universal inquebrantable. Te está condicionando para que internalices que en este universo esa es la forma correcta de existir. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Al crear un mundo virtual, el diseñador tiene que inventar reglas desde cero. Al definir qué acciones merecen recompensas o qué acciones merecen un castigo, el creador inventa un marco normativo desde cero. Es decir, que está creando derecho. Y al crear derecho, irremediablemente haces política. Porque la política, en su origen más puro, no tiene nada que ver con partidos ni elecciones. Es la ciencia de la organización humana. Es cómo decidimos estructurar una sociedad y sus normas de convivencia. Al programar las leyes de un videojuego, estás diseñando un modelo de sociedad interactiva, y eso es, por definición, el acto político por excelencia. Esta forma de organizar un mundo virtual la veremos manifestada de dos maneras principales, a través de la política explícita y la política implícita. Capítulo 2. El megáfono y la política explícita.
Arranquemos con la primera rama, la política explícita. Hay juegos que no tienen el más mínimo interés en ser sutiles con la visión del mundo, toman un megáfono y te gritan en la cara sus principios directamente. Es lo que pasa al recorrer las ruinas submarinas de BioShock, que es una crítica directa al objetivismo de Ayn Rand y el capitalismo utópico sin regulaciones, o con la saga Metal Gear Solid, que funciona como un ensayo abiertamente antibélico contra el complejo militar industrial y la proliferación nuclear. Incluso franquicias como Fallout utilizan la sátira descarada para desmantelar el nacionalismo ciego y el corporativismo extremista. Son títulos que no esconden sus cartas, su narrativa es una postura ideológica de un principio a fin. Pero, si queremos ver cómo este megáfono no solo se queda en ambientación o en una historia, sino que se infiltra directamente en los botones que presionas, el juego perfecto y más elegante para este ejemplo es Persona 5. Si nunca lo has jugado, te pongo en contexto rápido. Tomas el control de los Phantom Thieves, un grupo de estudiantes marginados por la sociedad que descubren cómo infiltrarse en la mente de los adultos corruptos, para obligarlos a confesar sus crímenes. Para entender por qué esto es tan importante y no se queda en una simple historia de rebeldía adolescente, tenemos que hablar de filosofía. En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau explicó algo llamado el contrato social. En palabras sencillas, es un acuerdo invisible que todos formamos al vivir en sociedad. Nosotros prometemos obedecer las leyes y respetar a las autoridades, y en cambio, el sistema y las autoridades prometen protegernos y garantizar que haya justicia y equidad. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema rompe su parte del trato? Pues Persona 5 es una radiografía directa de este quiebre. Demuestra que las instituciones han fallado, que la ley está diseñada de forma ventajosa para proteger el poder y que si juegas siguiendo las reglas de este mundo vas a perder. Aquí entra la genialidad del diseño y lo que hablamos sobre Skinner. El juego no solamente te habla de la injusticia en sus cinemáticas, sino que te recompensa mecánicamente por rebelarte contra ella. Los Phantom Thieves desbloquean sus poderes en el momento exacto en que un personaje decide arrancarse literal y con sangre la máscara de las expectativas sociales. Pero la verdadera profundidad política de Persona 5 está en cómo te enseña a sobrevivir a un sistema roto. El juego incorpora un sistema llamado Confidence o Social Links. El mensaje mecánico aquí es brillante. No puedes derrocar a un sistema abusivo tú solo. Para volverte más fuerte en combate, el juego te obliga a salir a la ciudad, escuchar a otras personas marginadas y construir redes de apoyo horizontales con ellos. La empatía y la comunidad dejan de ser simples adornos narrativos y se convierten en tu herramienta política de supervivencia. Es una protesta a todo volumen y lo verdaderamente fascinante es cómo el juego logra que interiorices este mensaje. No te lo impone con discursos eternos ni con un panfleto académico aburrido, sino a través de acciones que realizas con tu control. Al convertir la rebelión y la ayuda mutua en la única forma de progresar, el juego hace que empatices con la lucha de manera orgánica. No te están dando una teoría sobre la injusticia, te están haciendo experimentar lo satisfactorio que se siente organizarse para destruirla. Capítulo 3. El espejo y la utopía del mapache. Política implícita. Ya vimos los juegos que utilizan un megáfono y que nos gritan su ideología a la cara, pero ¿qué pasa con aquellos títulos que parecen ser únicamente entretenimiento inocente? Esos juegos en donde no hay protestas, ni disparos, ni villanos. Esto es lo que ocurre al abrir los Sims, que bajo su fachada inocente de casa de muñecas impone la idea de que el éxito y la felicidad dependen de ascender en una estructura corporativa y acumular bienes materiales. O en Stardew Valley, donde la fantasía de escapar de la gran ciudad te condiciona a través de sus mecánicas a transformar un terreno natural en un imperio de producción masiva. Ninguno te da un discurso ideológico, pero todos te obligan a jugar bajo las reglas de un sistema socioeconómico muy específico. Y para llevar este concepto al extremo más tierno y fascinante, hablaremos de Animal Crossing. A simple vista este juego es la definición de paz mental. Eres un aldeano lindo rodeado de animalitos tiernos pescando mariposas en una isla paradisíaca. Cero política, ¿verdad? Para entender por qué esto es una ilusión no me voy a sacar datos de la fuente de los deseos, sino que en 2007 el académico y diseñador Ian Bogost escribió un libro llamado Juegos Persuasivos, donde inventó un término clave llamado la retórica procedimental. Bogost dice que los videojuegos no te convencen de una idea usando grandes discursos teóricos, sino que te convencen a través de sus procesos. Te enseñan cómo funciona su mundo obligándote a interactuar con sus reglas. Si aplicamos esta teoría a Animal Crossing nos damos cuenta que el juego en el fondo es un simulador económico profundamente politizado. Y tal vez en este punto te estés preguntando por qué hablo tanto sobre dinero si este video se supone que iba sobre política y no sobre economía. La respuesta es sencilla. Porque existe la política económica. El capitalismo es un sistema económico, pero la economía es la herramienta que utiliza la política para decidir cómo se reparten los recursos, quién tiene la propiedad privada y cómo se valora el trabajo.
Por lo tanto, cualquier modelo económico impone una distribución de poder, lo que convierte esto en una postura política. Pero volviendo a Animal Crossing, piensa en cómo inicias tu aventura. A los 5 minutos un mapache capitalista llamado Tom Nook te endeuda con una hipoteca. Para avanzar, debes de explotar los recursos naturales de la isla. Pescar, talar y atrapar insectos para acumular dinero. Incluso hay un mercado de valores con nabos donde buscas hacerte millonario los domingos. La retórica procedimental aquí nos inyecta un consumismo puro. Tu éxito se mide en pagar deudas y acumular bienes materiales. Pero aquí es donde Animal Crossing nos vuela la cabeza porque es un capitalismo cruzado con una utopía comunista y socialista. Sí, está bien que le debes millones a Tom Nook, pero fíjate en las reglas del sistema. No hay intereses, no hay fechas límites, si no le pagas en 3 años a Nook no te embarga la casa ni te deja de patitas en la calle. Nunca vas a pasar hambre, nadie se queda sin hogar y la medicina para curar a los vecinos cuesta un par de monedas sueltas o la haces tú mismo con hierbitas. Además, las grandes obras de esta isla, como lo serían los puentes y los museos, son proyectos públicos pensados para el bienestar de toda una comunidad, no para cobrarle peaje a los habitantes. Su política implícita nos ofrece la fantasía máxima de nuestra generación, tener casa propia y estabilidad, pero sin la ansiedad asfixiante del mundo real. ¿Te condiciona para trabajar y consumir? Sí, pero lo hace para demostrar una postura política profundamente compasiva, que una sociedad puede funcionar bajo el esfuerzo individual sin necesidad de desproteger a sus ciudadanos, y que la verdadera estabilidad no depende de cuánto acumules, sino de saber que la red de apoyo de tu comunidad jamás te dejará caer. Capítulo 4. El espejo interactivo. Llegados a este punto es muy fácil caer en la trampa de un debate superficial de internet y asumir que al hablar de política en el gaming significa buscar agendas ocultas, pero esto no va de conspiraciones sino de decisiones creativas. Ningún creador puede construir una realidad desde el vacío absoluto, despojado de su contexto o de sus ideas propias. La ecuación analítica de este video se cierra de una forma exacta. Estructurar un mundo requiere definir reglas. Definir qué acciones se penalizan o se premian es crear derecho. Y al establecer cómo funciona un sistema es por definición hacer política. La política en los videojuegos no es un intruso que llega a arruinar el entretenimiento, es la arquitectura invisible que sostiene la experiencia de juego, tanto de manera explícita como demostramos con Persona 5 y de manera implícita como dijimos con Animal Crossing. Esto demuestra que los entornos digitales siempre proponen una postura ante el mundo. Pasar horas gestionando una isla o arrancándote una máscara virtual no te va a adoctrinar. Lo que realmente ocurre es que estas reglas te obligan a ejercitar la empatía, permitiéndote experimentar por un rato el funcionamiento de una sociedad distinta a la tuya. Exigirle a los videojuegos una neutralidad absoluta es exigirle que renuncien a su estatus como arte. Si defendemos a este medio como la manifestación artística más compleja del siglo, debemos aceptar que, al igual que la literatura o el cine, tiene la capacidad de cuestionar la realidad que lo rodea. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Si este video te ayudó a ver el diseño de tus títulos favoritos desde otra perspectiva, recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir tus experiencias aquí abajo. ¿Creen que exista realmente un juego que sea 100% neutral o es que simplemente es imposible? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo Save Point. Suscríbete para no perder tu partida.